que va a dar tanto al asistente como al supervisor de obras. Bien, un poquito para indicarles, este tema es muy bonito en realidad porque cuando hablamos de un asistente técnico, si bien es cierto es un, vamos a decir, un futuro profesional o profesional en algunos casos, que no está tipificado en nuestra reglamentación, ¿correcto? Solamente en nuestro reglamento, en la ley de contrataciones con el Estado y nuestro reglamento de la ley de contrataciones con el Estado y también la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, nos refiere pues a estos profesionales residente y supervisor, ¿no? No hay más profesionales en las cuales nos dé los alcances, vamos a decir, normativos. Y como tal, cuando hablamos del asistente, pues nos vamos a referir a qué tipo de funciones, a qué tipo de alcances es lo que le va a asistir este profesional o futuro profesional pues al residente, al supervisor de obra. Y le decía que es un alcance sumamente bonito porque están recién iniciándose, ¿no? Entonces, cuando las personas recién están iniciando en algo, como que son más abiertas, ¿no? En cambio, cuando ya eres profesional y ya tienes tus creencias y ya tienes tu forma de trabajo y de pensar, pues es difícil como que cambies esa mentalidad o como que te acoples a nuevas cosas. O sea, es mucho más difícil porque ya está formado. En cambio, los asistentes, como están en un proceso de formación, en un proceso de que están como una esponjita tratando de captar todo lo de sus jefes inmediatos y en función a las obras donde estos estén, pues son más, vamos a decir, asequibles, más abiertos al conocimiento, ¿no? Están como que más, digamos, predispuestos, tienen mejor actitud a querer aprender, a hacer las cosas, que es diferente a un profesional porque ya está encaminado, ¿no? Entonces, por eso que decía, en la ingeniería, así como en la vida, pues son etapas y cada una de estas hay que vivirlas, pues, como se dice, con todo lo que tenga, ¿no? Lo bueno, lo malo. Entonces, los asistentes también están en un proceso que están fortaleciendo su perfil profesional. Están desistentes, queriendo perfeccionarse, queriendo fortalecer, queriendo ganar experiencia en esta labor de residente o, claro, de asistente en lo que es las labores de residencia y asistente en la labor de supervisor, para que en un futuro ellos tomen las riendas y solos puedan estar a cargo de las obras, ya sea como residente o supervisor. Y es un proceso porque quienes estamos, por ejemplo, y hemos tenido la oportunidad de estar de jefes inmediatos de los asistentes, que particularmente me ha tocado, pues me permite volcar todo mi conocimiento y transmitirlo a estos futuros profesionales, ¿no? Porque muchos de ellos también vamos a ver que la norma no dice qué características tienen que tener, qué perfil tienen que tener, ¿no? No nos dice. Entonces los asistentes pueden ser desde estudiantes, pueden ser bachilleres, pueden ser ya ingenieros titulados, ¿no? Entonces no hay una reglamentación en la que te diga, tiene que tener este perfil. Cada institución, pues, coloca su perfil, exige su perfil de este profesional o de este futuro profesional, y si es que cumples, vas a ocupar el puesto de asistente, en los cuales, como les digo, vas desde ser un estudiante hasta un ingeniero con 5, 4, 6, 7, lo que pidan en el tema del perfil, pues puede ser un asistente, o hasta puede ser un estudiante de octavo, noveno, décimo ciclo. Por ejemplo, una universidad donde yo enseño, no voy a decir el nombre para no hacerle la propaganda, pues en el noveno y décimo ciclo se llevan las prácticas preprofesionales para que ellos puedan obtener el grado de bachiller. Y pues bueno, van a obras y se desarrollan como asistentes en la labor de residencia, en la labor de supervisión, ¿no? Y entonces es ahí donde lo formamos a los jóvenes y la verdad son jóvenes que tienen toda esa apertura, que tienen toda esa predisposición en querer aprender. Claro que hay de todo, pero siempre hay que valorar esa predisposición y como son jóvenes, impetuosos y que quieren pues lograr, si se identifican con su jefe inmediato, más aún, ¿no? Están ahí apoyándolos constantemente, están estudiando sus programas, están ahí en la obra todo el día, ¿no? Siendo realmente un soporte, que es lo que desean estos profesionales residentes y supervisores. Entonces, lo que nos queda a nosotros, los jefes inmediatos, es apoyarlos,
¿no? Es encaminarlos, porque si bien es cierto y que he escuchado también a algunos ingenieros decir, ¿no? Egoístamente, pero él va a ser mi competencia. ¿Cómo le voy a enseñar pues todo lo que yo sé? ¿O cómo le voy a enseñar mis tips, ¿no? Porque él va a ser mi competencia. Y hay también esa parte que es el egoísmo, ¿no? Entonces hay profesionales que piensan diferentes, que eso no existe, el egoísmo, que lo que Dios nos ha dado tratamos de volcarlo, porque eso justamente es gratitud, ¿no? Lo que Dios te ha bendecido, lo que Dios te ha dado, pues hay que tratar también de agradecerle a la vida, pues formando profesionales que quisieran que sean como tú o de repente mejor, ¿no? Entonces ese es un poquito el tema aquí que nosotros tenemos que manejar en cuanto a las asistentes, ¿no? Sin envidia, sin decir limito o le enseño equivocadamente o esto o lo otro, ¿no? Aquí es básicamente mirar hacia un solo objetivo. Nosotros queremos que el Perú esté, digamos, lleno de profesionales buenos, lleno de profesionales que realmente amen su trabajo, que realmente amen su labor y puedan hacer que el Perú sea grande, ¿no? Y eso básicamente va porque dejes de lado el tema de corrupción, porque dejes de lado el tema de desconocimiento y realmente tú puedas hacer tu trabajo con honestidad, ¿no? Entonces, miren un poquito, les decía esta antesala porque creo que es importante que nosotros podamos entender eso, ¿no? Podamos entender que en la vida tenemos que también aportar. Y si es que nos toca, pues forjar a este profesional, apoyar a este profesional, hay que ser. Y a ti, asistente, ¿qué te toca? Pues tratar de tener toda esa apertura en que puedas captar y hacer tu trabajo de la mejor manera. Aquí se trata de que ambos puedan trabajar de la mano, un trabajo en equipo y sobre todo sacar adelante una obra, ¿no? O sea, la verdad a veces en campo se dejan de lado muchas cosas técnicas, se van más que todas las cosas personales, se van más que todas las cosas a veces, ¿no? De repente sentimentales, ¿no? Y involucran aspectos que no tienen nada que ver en la obra y se dañan, ¿no? Entonces es un poquito, hay que tratar de cuidarnos también cuando estamos en este proceso de formación como asistentes técnicos. Bien, algunos alcances generales. En primer lugar, vamos a entender qué es una obra. Como bien lo he mencionado también en diferentes ponencias, es importante partir por ahí, porque yo voy a ser asistente técnico en obras públicas y a veces se confunde que es una obra. Pensamos que sí, ¿no? Como se dice el ego, sí, lo sé, asumo que sí lo sé, pero al final no se tiene un contexto, vamos a decir, normativo, formal de esa, digamos, en este caso, de esa definición. Entonces, seamos humildes en que también aceptemos que a veces no lo sabemos todo y las cosas empiezan por lo simple. Entonces yo siempre soy de la idea que cuando nosotros estamos encaminados en un tema o en una capacitación tenemos que partir por las definiciones básicas, ¿no? Para luego ir entendiendo todo lo que se viene más adelante. Si yo voy a ser asistente técnico de una obra, tengo que saber qué será una obra. Y no qué me dice la ingeniera Elena, sino qué me dice los aspectos normativos. Entonces, en ese sentido, nos vamos a referir a nuestro reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿correcto? El 344-2018-F, el cual nos indica en su anexo único de definiciones que una obra es una construcción, también es una reconstrucción, también es una remodelación, un mejoramiento, una demolición, una renovación, una ampliación, una habilitación. Todo lo que se refiera a estos aspectos está tipificado como obra. Y obra, en resumen, es un bien inmueble. Y un bien inmueble es aquello que no puede ser transportado sin perder su esencia, su naturaleza o su forma. ¿Ya? Entonces, no solamente construir es obra, también reconstruir, remodelar, mejorar, demoler, renovar y todo lo que hemos indicado según el reglamento, ¿sí? De otro lado, también mencionarles que cuando nosotros hablamos de una obra, pues esta requiere aspectos que se deben de tomar en cuenta para que esta obra se desarrolle de la mejor manera. Los aspectos que se deben de tomar en cuenta son 4. En primer lugar, que hay una dirección técnica, es decir, que hay un residente, que hay un supervisor a cargo de ese proyecto, ¿sí? Es lo primero que tenemos que cuidar, la dirección técnica. Que existe un expediente técnico,
y los recursos para poder ejecutar este proyecto. Los recursos van por la mano de obra, por los materiales y la maquinaria y equipos. Sin recursos no voy a poder ejecutar la obra, así es que requiero que estos estén también dispuestos, al igual que este documento tan importante llamado expediente técnico, por supuesto los profesionales, residente y supervisor. De otro lado, cuando hablamos de obra, también tenemos actores, participantes en la obra. Estos actores son tres. Tenemos al supervisor, que puede ser una persona natural o jurídica. Tenemos al propietario, que es el dueño, la entidad. Y el ejecutor, llamado contratista o constructor, ¿correcto? Entonces, estos tres actores, vuelvo a repetir, tienen un papel específico que desarrollar en la obra, ¿no? Bien, ahora nos vamos a la obra pública, porque estamos hablando de un asistente técnico en obras públicas, ¿sí? Cuando hablamos de una obra pública, entendemos aquella obra, aquel proyecto que es ejecutado por un organismo del Estado. Este organismo del Estado lo puede hacer ellos mismos y se llamaría administración directa, o puede encargar a un tercero y se llamaría indirecta. Esta ejecución que va a hacer este organismo del Estado, ya sea por su cuenta o delegándolo a un tercero, va a realizarse con recursos públicos, es decir, de todos nosotros los peruanos, con el objetivo de mantener, de ampliar y o mejorar las infraestructuras, y esto que vaya en beneficio de los ciudadanos. Eso es la idea. Cuando hablamos de una obra pública, pues esta va a nacer en una necesidad pública, se supone, ¿no? Si es una obra pública, nace en una necesidad pública, no va a ser un bien o una necesidad individual de una persona, porque no estaríamos hablando de una obra pública. Entonces, las obras públicas tienen que nacer, tienen que identificarse en un determinado lugar de interés público y que tengan una necesidad en la cual yo pueda solucionar con mi proyecto. Por eso es que en la fase del expediente técnico hay una de las primeras fases, que es el tema del diagnóstico, y el cual nos permite identificar cuál problema es el más agudizado y nosotros hacer un proyecto para luego ejecutar, y se supone que con ello pues solucionar parte del problema que tiene esa sociedad, ese grupo de personas. Ahora, en cuanto al proyecto público en el Perú, tenemos un sistema que se llama el Invierte.p, el cual se encarga de gestionar o de darnos las etapas a seguir para que realmente este proyecto se realice, se concretice, que nazca en una idea y finalmente vaya hacia una ejecución, ¿correcto? Entonces el sistema Invierte.p dice, ajá, identifica tu proyecto en una necesidad pública, este pasará a las fases del Invierte.p, se declarará la viabilidad y finalmente se ejecutará esta obra pública en beneficio de todos los peruanos. Estas etapas que nos dice el Invierte.p y que deberían de cumplirse para poder solucionar este problema pues público son los siguientes. Tenemos la programación. Dentro de ello tenemos el diagnóstico, que es las brechas de infraestructura y servicios, una etapa importantísima. Luego pasamos a la formulación y evaluación. Para eso tenemos que revisar las fichas, teniendo las prioridades respectivas del caso. Luego, en función a las fichas, armar los perfiles. Estos se van a evaluar para declarar la viabilidad. Y finalmente, si esto es así, si se declara la viabilidad del perfil, vamos a hacer el expediente técnico, el cual se encuentra dentro de la fase ejecución. Dentro de la fase ejecución hay dos subetapas, que es la elaboración del expediente técnico, una vez que se ha declarado la viabilidad del perfil, y luego de aprobar el expediente técnico vamos a pasar a la fase ejecución. Y finalmente la fase funcionamiento, que es la operación y mantenimiento de esta fase ejecución. Entonces, miren ustedes, los asistentes también es importante que conozcan este marco, estos alcances generales, como bien lo mencionaba al inicio, porque es parte de nuestro conocimiento y de lo que nos va a permitir también de repente hacer las cosas correctamente. El conocimiento previo, estos alcances hay que tomarlos humildemente, porque los necesitamos, porque es parte de nuestra cultura al momento de estar también en una obra ejecutando, ¿ya? ¿Y en qué fase o etapa nos indican intervendrán el residente y supervisor de obras según la ley de contrataciones con el Estado? Pues la fase en la que van a intervenir es la fase de ejecución contractual. Aquí tenemos la intervención de estos dos profesionales, residente y supervisor de obras. ¿Y en qué dice, y en qué tipo de ejecuciones presupuestales o qué tipos de ejecuciones presupuestales hay?
Pues tenemos, según la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, tenemos dos tipos de ejecuciones presupuestarias. Una se llama ejecución presupuestaria indirecta y la otra ejecución presupuestaria directa. De aquí también nacen las formas de ejecución de las obras. Cuando nosotros hablamos de formas de ejecución de las obras, pues ustedes deben saber que existen dos, una por administración directa y otra es por contrato. Cuando hablamos de la ejecución presupuestaria indirecta, miren ustedes, es aquella que se realiza entre una entidad del Estado y una entidad privada o una empresa privada. Esto se va a definir a través de un contrato y quien va a regir aquí para el desarrollo del mismo es la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento. También se llama ejecución presupuestaria indirecta, aquella que se hace entre una entidad del Estado y una entidad también pública, pero para ello va a regir entre ambos un convenio y las normas se definen entre ambas. Cuando hablamos de ejecución presupuestaria directa, esta se desarrolla únicamente entre la misma entidad, o sea, la misma entidad lo realiza, y para ello nos vamos a ceñir a lo que indica la resolución de Contraloría, la 195-88-11G. ¿Y qué tipos de sistemas de contrataciones existen? Pues tenemos los siguientes sistemas de contratación. Miren y vayan captando que una cosa son las formas de ejecución y otra cosa son los sistemas de contratación. La forma de ejecución es cómo ejecutan la obra, ¿no? Cómo se va a realizar este proyecto. Lo puede realizar la misma entidad y se llama administración directa, o lo puede encargar a un tercero y se llama indirecta o por contrato. ¿Correcto? Es en cuanto a la forma de ejecución. En cuanto a los sistemas de contratación, ya se define básicamente cómo me contratarán. ¿Correcto? ¿Cómo será la contratación? En base a los metrados, fundamentalmente, ¿no? Cómo se desarrollará el tratamiento de este proyecto en función a la contratación de estas cantidades, pues llamadas metrados. Entonces, para ello es importante que ustedes sepan que existen dos puntos o dos aspectos a tomar en cuenta. Uno son los sistemas de contratación aplicables a obras propiamente dichas, y el otro son los sistemas de contratación aplicables a consultorías y adquisiciones relacionadas a obras. Nos interesa enfocarnos en los sistemas de contratación aplicables a ejecución de obras. Es por eso que me voy a centrar en las tres primeras, que es suma alzada, precios unitarios y mix. Son los tres sistemas de contratación que son aplicables a obras. Pero también es importante que sepan que también existen relacionadas a consultoría y adquisiciones, que lo dejo ahí para que también lo tengan en consideración. Cuando hablamos del sistema de contratación a suma alzada, en este sistema de contratación se recomienda y es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades están totalmente definidas en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. Esto es recomendable para obras verticales, por ejemplo, edificaciones, ¿sí? Y aquí, en este sistema de contratación, la propuesta es por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Es por eso que aquí no hay mayores metrados ni menores metrados, porque acá la propuesta, la contratación es por ese monto fijo integral y por ese plazo. Por eso que yo no te puedo dar más de lo que está ya planteando expediente técnico. En este sistema de contratación hay un orden que respetar, ¿sí? En cuanto a la importancia, que se llama orden de prelación. Entonces aquí, por ejemplo, en este sistema de contratación se dice que lo más importante, quien prima, aquí son los planos. Luego están las especificaciones técnicas, luego memoria descriptiva y finalmente presupuesto, ¿sí? Mejor dicho, que ante los planos y presupuesto, ¿quién manda? Los planos. Ante los planos y memoria descriptiva, ¿quién manda? Los planos, ¿no? Los planos tienen el primer puesto en cuanto a la importancia. En este sistema de contratación se valoriza hasta el total de metrados del presupuesto. Se valoriza hasta el total de metrados del presupuesto. Ni más ni menos. Metrados contratados. Según, mejor dicho, lo que está en tu expediente técnico. Tal cual. Vamos a suponer que tenemos dos partidas, encofrado y desencofrado, y la partida de concreto. En cuanto a la partida de encofrado y desencofrado, el metrado contratado me indican que es 100 metros cuadrados. Pero yo ejecuto en campo 80 metros cuadrados. ¿Qué valorizo? Pues los 100 metros cuadrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que contraté. Acá no hay deductivo de obra. En cuanto a la partida de concreto, FP+C 2 10 kilos centímetros cuadrados,
tenemos el metrado contratado 200 metros cúbicos, lo que está en el expediente técnico, pero ejecuto 250. ¿Cuáles los metrados que realmente son los que valen y los que voy a valorizar? 200 metros cúbicos, porque acá no hay menores metrados, no hay mayores metrados, perdón, ¿no? Entonces es así la situación, porque es su forma, es su sistema de contratación, ¿no? Entonces, eso es importante para que ustedes también al momento que armen sus valorizaciones sepan cómo trabajarlas, ¿ya? Hay mucho desconocimiento en cuanto a los sistemas de contratación. Por ejemplo, se tiene una obra de una posta de salud bajo el sistema de contratación a suma alzada. Recuerda que el sistema de contratación tiene que ver cómo te están contratando en función a tus metrados de tu expediente técnico, ¿ya? Por ejemplo, nos dice que los planos nos indican que los pisos sean o son de terrazo pulido. En las especificaciones se indica que los pisos serán de cerámicos, en la memoria descriptiva, loseta vinílica, y en el presupuesto se indica que los pisos se están pagando como loseta veneciana. De acuerdo, para esto yo tengo que recordar que en suma alzada existe un orden de prelación, y en el orden de prelación, según el reglamento, establece que lo que vale, ¿no es cierto?, son los planos. Entonces, yo tendré que ejecutar como terrazo pulido, perdón, ese es el tipo, pero me van a pagar como loseta veneciana. Lo siento, así es el sistema de contratación. Y de otro lado, cuando se está valorizando, por ejemplo, sabemos que no podemos valorizar ni más ni menos. Así es que, si por ejemplo nos encontramos en un caso 5, ¿no? Esto se trata de un plazo de ejecución de 5 meses, y se ha tenido la valorización 1, 20, valorización 2, 70, y así sucesivamente, hasta que llegamos a la valorización 4, con 190 metros cuadrados. Pero la cantidad que está en tu expediente es 200 metros cuadrados. Entonces, en la valorización 5 pueden haber 3 escenarios. Que hagas 10 metros cuadrados y con eso completamos los 200, que hagas 5, con eso estaríamos con 5 faltante, o que hagas 15, con eso estarías con 5 sobrante. Entonces, puede ser que en la realidad hayas hecho 5 o 15. Pero eso no importa para este tipo de sistema de contratación. Aquí te tendré que valorizar los 10, netamente los 10. Y con esos 10 vamos a hallar el total, o vamos a lograr alcanzar este total contratado, que son los 200 metros cuadrados, ¿correcto? Y con eso todo queda conforme. En este sistema de contratación es importante también mencionarles que aquí no hay mayores metrados, ni tampoco hay menores metrados, ¿sí? ¿Qué pasa ahora con el sistema de contratación a precios unitarios? En el sistema de contratación a precios unitarios, importante mencionarles que esto es aplicable cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. Cuando ustedes están bajo ese concepto que no saben si lo que están planteando en su expediente técnico es de la exactitud o precisión que ustedes requieren, entonces sería mejor colocarlo bajo este sistema de contratación a precios unitarios. Este sistema de contratación es aplicable para obras horizontales, por ejemplo, saneamiento, viales, canales, ¿no? Donde hay gran movimiento de tierra y donde de una u otra manera pues no se tiene la exactitud del todo cierta, entonces se aplica también este sistema de contratación. Uno de estos ejemplos son las obras, como lo menciona ahí, horizontales, como saneamiento, viales. Aquí se va a valorizar las cantidades realmente ejecutadas. Es decir, aquí te da apertura que tú tengas un mayor metrado, a que tú tengas también un menor metrado. También podrías tener una prestación adicional, asimismo en suma alzada podrías tener una prestación adicional. Entonces, ante las dos partidas, encofrado y concreto, por ejemplo, nosotros tenemos en encofrado, por decir, 100 metros cuadrados. Y lo que ejecuto es 80 metros cuadrados. ¿Qué valorizo? Los 80. Entonces aquí me van a aplicar un deductivo de los 20 metros cuadrados. En concreto, ejecuto o contrato, según mi expediente, me dice que debo de hacer 200 metros cúbicos. Pero yo ejecuto 250 metros cúbicos, por lo tanto valorizo 250 metros cúbicos y esos 50 cubos tendrían que valorizarme como un mayor metrado, ¿ya? Para el caso de obras, el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios de cada una de las partidas del presupuesto que la entidad proporciona en sus bases, los planos y especificaciones técnicas.
Se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. Y este sistema se aplica en obras donde hay grandes movimientos de tierras, tales como carreteras, saneamiento, canales, presas, túneles, etc. Por ejemplo, se tiene una obra de una carretera que es asfaltada, ¿no? Y a precios unitarios, su sistema de contratación es a precios unitarios. En los planos nos indica que el asfalto tiene un espesor de 1 pulgada. En las especificaciones nos dice que el espesor es de 1.5. En la memoria descriptiva nos dice que es de 2 pulgadas. En el pavimento de media pulgada. Finalmente, ¿cómo le pagamos al contratista? La respuesta es la siguiente. En este sistema no existe orden de prelación, por lo que es recomendable que ante estas dudas, que existen diferencias entre cada parte que tiene tu expediente técnico, pues haga las consultas al proyectista o consultor de obras para que éste determine lo que corresponde utilizar en la obra, ¿ya? De otro lado, en cuanto a las valorizaciones, tenemos que es de 7 meses, por lo tanto 7 valorizaciones. En la valorización número 6 tenemos un acumulado de 12.000 metros cuadrados y el metrado contratado es de 13.000. Entonces, de igual manera puede haber 3 escenarios. Que tú tengas 1.000 más y con eso quedaría estas contadas, no tengo ni más ni menos, quedaría perfecto. Pero puede ser que ejecutes 500 y con eso tengamos 12.500 y por lo tanto tengamos que hacer un deductivo de los 500 metros cuadrados. O puede ser que tengas 1.500 y con eso tendríamos 13.000, obra principal, valorizamos y 500 valorizaríamos por mayor metrado, ¿no? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. En este sistema de contratación sí se reconocen los mayores metrados y también se reconocen los menores metrados, ¿no? Los deductivos. En cuanto al sistema mixto, en este caso, pues van a integrarse los dos sistemas de contratación, tanto suma alzada como precios unitarios. Y en este caso la entidad opta por este sistema si que en el expediente técnico uno o varios componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, los que podrán ser contratados bajo el sistema a precios unitarios y en tanto los componentes cuyas magnitudes y cantidades estén totalmente definidos en el expediente serán contratados sometidas a suma alzada, ¿no? Entonces es importante que cuando se integren en tu expediente estos dos tipos de sistemas, porque la naturaleza sí lo requiere, pues opten por el sistema mixto. Muy bien, eso es un poquito para darles el enfoque, ¿ya? No olvidemos también que cuando ustedes están trabajando en obras por contrata, tienen que ceñirse a la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, como también ya se mencionó. Cuando estamos trabajando en obras por administración directa, tienen que ceñirse a la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, ¿ya? Bien, vamos a hablar un poquito de las áreas de la ingeniería a desarrollar para que los asistentes técnicos, futuros profesionales o ya algunos profesionales puedan un poquito también tener la noción de qué funciones, qué labores voy a desempeñar. Porque en honor a la verdad hay muchos jefes inmediatos que no les dan apertura, ni siquiera les dicen en qué le van a asistir. Asumen que usted ya lo debe de saber o simplemente les quieren hacer quedar mal para que no pues sigan en el trabajo porque les ganaron, les cogieron tirria o simplemente no quieren ahí. Entonces hay que estar también por eso a la vanguardia y conociendo qué va a hacer cada uno de estos profesionales, sobre todo estos dos profesionales que están tipificados en nuestro reglamento, ¿ya? Bien, cuando hablamos del área de residencia, ¿quién es su jefe inmediato? Es el residente de obra, ¿correcto? Cuando hablamos del área de residencia, ¿quién es su jefe inmediato? El residente de obra. Este residente de obra puede ser un ingeniero o puede ser un arquitecto, nos dice la normativa. De otro lado, cuando nosotros hablamos del residente de obra, usted tiene que rápidamente pensar en que este se va a encargar de la producción, de los procesos constructivos. Hablar de residente de obra es hablar de este profesional que se va a encargar de la producción de tu obra, que se va a encargar de realizar el proceso constructivo del proyecto. ¿Ya? Básicamente es eso lo que tiene que ponerse en mi mente cuando me refiero al residente de obra. Pero no solamente ello, un residente de obra también ve principalmente la parte de producción, también ve la parte de calidad, también ve la seguridad y salud en obra, también hace control de documentos, ¿ya? O sea, en realidad tiene muchos matices que atender un residente de obra.
es la labor bastante ardua, porque es la persona, imagínense, que va a hacer realidad lo que está en el papel allá en campo. Y eso se llama ejecución, y eso se llama postproducción, y eso se llama pues hacer los procesos constructivos. Entonces, pero no solamente va ahí su labor, sino que también tiene que hacerlo con calidad. Cada etapa del proyecto tiene que ser bajo el enfoque de calidad. También tiene que cuidar mucho la seguridad y salud en obra, no solamente en relación a las partidas que está ejecutando, sino también en relación a lo que es COVID, que quieras o no, ya tenemos que aprender a convivir con ese virus, ¿no? Y por supuesto también tenemos que hacer el control de todos los documentos. Entonces miren ustedes, tremenda labor también que le corresponde a este profesional. Cuando nosotros hablamos de la producción, se refiere a que yo haga realidad este proyecto, ¿sí? Para ello yo tengo que enfocarme en el proceso constructivo, en la realización de cada una de mis partidas en relación a tu expediente técnico. Tengo que también enfocarme en los metrados, en evaluar rendimientos, en hacer los requerimientos si es que corresponde, en evaluar los plazos y también la parte presupuestal. Por supuesto que cada etapa de mi proceso constructivo lo voy a hacer en concordancia con mi expediente técnico y también con mis reglamentos vigentes. Por ejemplo, mi Reglamento Nacional de Edificaciones. Cuando hablo de la calidad, me estoy refiriendo a hacer toda etapa de control, más que hacer la etapa de control porque esa la va a hacer el supervisor, pero si yo estoy ejecutando algo que va a ser evaluable, ¿sí? Entonces se supone que yo tengo que ya proyectarme a que tengo que hacerlo bajo estos aspectos de la calidad. Porque si no me van a decir que eso está mal, me van a paralizar, o me va a decir que lo tumbe, o me va a decir que eso no va más, me pueden aperturar por ahí proceso. Entonces sería un poco ilógico hacer mis etapas de mi proyecto, concretizar cada partida, sin que éste esté ceñido a los parámetros de calidad o en función a los parámetros de mi expediente, de mi normativa. Entonces, para que nosotros podamos hacer nuestras ejecuciones basados en la calidad, pues tengo que basarme nuevamente en los controles, ¿no? Tengo que hacer cada partida en función a norma, a reglamentos, a directivas, a todo lo que se exista y hacer el control del mismo, para que yo como residente, cuando venga el supervisor, ya no tenga miedo, ¿no? Y sepa que realmente mi trabajo es bueno, que mi trabajo no va a ser objetable o peor aún, ¿no? No va a ser de repente mandado a observación, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que ceñirme a esos aspectos, ¿ya? En cuanto a la seguridad y salud en obra, sabemos que esto también, vamos a decir, tiene dos aspectos fundamentales. La seguridad y salud en lo que es el trabajo y la seguridad y salud también por COVID. La seguridad y salud en el trabajo tiene que estar alineado a tu plan de seguridad y salud en el trabajo, a la ley de la seguridad y salud también en el trabajo, ¿no? Y a todas las directivas, reglamentos internos que tengan pues en el trabajo. Pero no solamente me tengo que basar en eso. Yo residente, mire, tengo que estar, como se dice, alerta. Porque si bien es cierto que hay un ingeniero de seguridad, y es el que se encarga de hacer en realidad la seguridad en obra, pues yo como residente no puedo estar ajena porque yo soy su jefe de seguridad y salud. Yo tengo que exigir que eso se haga, porque yo estoy a cargo de la obra. Formalmente, según reglamento, hay dos únicos responsables en la obra. Residente, quien ejecuta, y supervisor, quien monitorea. Que existan ahora diferentes especialistas, diferentes, ¿no? Están ahí por la amplitud de la obra y porque un poquito se va haciendo réplica a lo que es las empresas privadas, que trabajan con ISOs. Entonces ya te exigen un especialista de costos, un especialista de valorizaciones, un especialista de seguridad, un especialista en lo que es el tema de ambiente, un especialista en lo que es geología, y así sucesivamente. La amplitud se va abriendo más en función a lo que la obra también te exija. Pero formalmente quienes tienen la responsabilidad directa en su obra, residente y supervisor. Y si bien es cierto, la seguridad
vista por un prevencionista de riesgo, porque también la ley lo indica, pues quien sigue estando acá o quien sigue teniendo la responsabilidad en la obra, pues él es el residente, ¿no? Entendamos otra cosa y diga, no, no sé, es el problema de seguridad. Yo ejecuto y punto, no, porque tú estás a cargo también de los recursos, que es trabajadores, que es mano de obra. Y ellos lamentablemente son vulnerables a accidentes en el trabajo, a contagios. Y la responsabilidad es tuya directamente. Tienes que responder por eso. También el especialista en seguridad, pero sobre todo tú, porque tú eres el papá allí. Eres el quien está ejecutando. ¿Sí? Entonces, eso tengámoslo presente. Y para poder hacer la seguridad y salud en el trabajo adecuadamente, así también como en lo que es seguridad y salud por el tema de COVID, tenemos que tener nuestros planes de seguridad y salud. ¿Ya? Eso es fundamental, los planes. De otro lado, cuando hablamos de control de documentos, pues también el residente tiene que estar monitoreando constantemente estos avances que hay en su obra. Estamos estamos avanzando de acuerdo a lo que programamos, o sea, cómo va tu obra. Porque si nosotros no controlamos, no podemos tomar las acciones correspondientes y no esperen que lo haga el supervisor. Ustedes residentes tienen que estar, digamos, 100% conscientes y 100% con el conocimiento de sus obras. Es decir, mi obra estará atrasada, mi obra estará adelantada, mi obra estará normal, y en base a esa información, ¿qué hago yo como residente? Algunos ni se enteran que sus obras están atrasadas, porque no van, y el asistente lamentablemente no tiene más alcances, él no puede tomar las riendas de la obra, porque no es su función, no le corresponde. Si bien es cierto, va a asistir y te va a apoyar en todo lo que sea humanamente posible, pero no es su función, pues, estar a cargo de la obra, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que el residente también tiene que estar verificando su estado de la obra, verificando si los plazos están de acuerdo a lo que programé, si el monto presupuestal está yendo de acuerdo a lo que estamos ejecutando, ¿no? Hacer su llenado de cuaderno de obra, estar perennes en cuanto a las penalidades, estar también pendientes en función de repente el tema de sus ampliaciones de plazo, si por ahí está surgiendo un adicional, si por ahí está surgiendo un aditivo, si por ahí está surgiendo un mayor metrado, ¿no? Tienen que estar ahí perennemente en función a las normativas. En cuanto al área de supervisión, que básicamente vamos a decir que el jefe inmediato es el supervisor de obra, pues cuando nosotros hablamos de supervisor, automáticamente tiene que surgir a la mente control. Supervisor es aquel que se encarga del control, es aquel que se encarga del monitoreo, es aquel que se encarga de la fiscalización. En cambio, el residente era ¿quién? Quien ejecutaba, era aquel quien se encargaba de la producción, ¿correcto? Era aquel que se encargaba de hacer realidad lo que estaba en tu expediente técnico. En cambio, el supervisor ya no hace eso, ya no hace ejecución, ya no hace disposición de recursos, ya no está verificando el proceso, ya no está ejecutando, ¿no?, las partidas, sino que está monitoreando, está verificando cada etapa de tu proyecto, ¿sí? Entonces, este supervisor va a hacer el control a 4 niveles: control técnico, control económico, control documental y control legal. El control técnico es básicamente hacer todo el monitoreo, toda la fiscalización en la etapa técnica que está haciendo el residente de obra. Es decir, voy a hacer el control de la ejecución de la obra, es decir, control del proceso constructivo, voy a hacer el control de la calidad de la obra, voy a hacer el control de la calidad de los materiales que estoy utilizando, voy a hacer el control de la calidad de los trabajos, voy a hacer la seguridad de la obra, ¿correcto? O el control de la seguridad. Entonces también el supervisor tiene que estar verificando constantemente la seguridad en la obra, ¿sí? Es su función. En cuanto al control económico, tengo que irme directamente al control de las valorizaciones y todo lo que esto, vamos a decir, involucra. Por ejemplo, reajustes, adelantos directos, adelanto de materiales,
ver el tema de las garantías, si es que se está aplicando adecuadamente las garantías según la normativa, ver sus mayores gastos generales, variables, si es que amerita, también ir viendo los adicionales, ¿no? Entonces, más que todo es el control que se hace a nivel de las valorizaciones, ¿ya? Y ver si es que mi dinero me está alcanzando o no. Si es que a mí me dieron 1.000.000 y más o menos según mi cronograma valorizado, si estamos por ahí, según el tiempo, o si es que estamos gastando más, ¿a qué se debe? Sobre todo en obras por administración directa son las que tengo que tener el control económico en cuanto a los recursos que estoy gastando. Porque en obras por contrata no hay ningún problema, ¿no? Porque eso yo le encargué a un tercero y a ese tercero yo le voy a pagar en función a lo que avance. Así que por ahí no me preocupo. Donde sí un poquito es el dolor de cabeza es en las obras por administración directa, porque ahí el residente es quien tiene que comprar los recursos, o sea, que tiene que solicitar los recursos y se tiene que comprar estos para que se puedan ejecutar. Y es ahí donde un poco los precios suben o se requirió más cantidad y eso hace que afecte directamente la parte económica del proyecto, simplemente perjudicando, ¿no? A que esta de repente no se pueda concluir. El control del contrato va por el tema de ir al control del cuaderno de obra y las ampliaciones de plazo que se puedan dar. En cuanto al asistente técnico de obras, este debe de garantizar que el proyecto cuente con la documentación necesaria para el cumplimiento de las normas de calidad que se establezcan en el proyecto. Debe de tener también la lista de verificación, controles, ensayos, pruebas que deban de realizarse de manera paralela y simultánea en los procesos constructivos, ¿ya? Muy bien. De otro lado, el asistente técnico en las obras de construcción es un profesional calificado en la rama de ingeniería o de arquitectura y que se va a desempeñar con conocimiento y experiencias comprobadas. De otro lado, cuando hablamos del asistente técnico en obras, pues vamos a decir, tiene dos categorizaciones, el asistente técnico propiamente dicho y el asistente contable. Nos estamos refiriendo en esta conferencia al asistente técnico, ¿no? Al que o va a asistir al ingeniero en sus funciones pues técnicas, ¿no? Como es en la ejecución del proyecto o en la supervisión del mismo. El asistente contable es un profesional que es un contador o administrador que va a asistir básicamente en lo que es el control pues económico de todas las compras que se hacen en el proyecto, que algunas obras por administración directa sobre todo lo requieren. Bien, en cuanto al asistente técnico de obra en construcción, vamos a indicarles también que este es el profesional que es formado en la rama de la construcción, con conocimientos técnicos y científicos sobre las obras civiles, como es la topografía, como es los procesos constructivos, metrados, costos y presupuestos, materiales, control de calidad, programación de obra y otros. Cuenta con suficiente capacidad profesional para auxiliar al supervisor o residente de obra en las tareas encomendadas. Además, el asistente es el profesional que más permanece en el lugar de ejecución de la obra, ¿ya? Bien. Eso es en cuanto al asistente técnico. Básicamente, como se indica ahí, es el que va a desarrollar todos los parámetros técnicos, en la obra. Y con todos los conocimientos que obviamente también tenemos que tener por la naturaleza de los mismos proyectos, como lo menciona ahí, ¿no? Conocimiento en el área de construcción, en el área de estructuras, en el área de costos, en el área de programación, en el área de control, en el área de seguridad, en el área de documentos, ¿no? Entre otras cosas. El asistente contable y administrativo, como ya les he estado mencionando un poco, es el que va a asistir en cuanto al, digamos, el gasto económico que se está haciendo en la obra y las compras que se están haciendo para esta obra, que fundamentalmente vamos a decir que se exige esto para las obras por administración directa, que es donde la misma entidad pues compra estos recursos para ejecutar pues la obra, ¿ya? ¿Por qué es importante el asistente técnico de obras de construcción? El asistente juega un rol muy importante en la ejecución del proyecto, ya que este va a asistir plenamente
ya sea el residente o supervisor, como esté, digamos, sus labores, integrándose de esta manera el equipo de estos profesionales del proyecto en lo que refiere a planificación, diseño, ejecución, control, mantenimiento de todo tipo de obras civiles. En cuanto a la responsabilidad, el asistente técnico es el profesional que debe garantizar que el proyecto cuente con la documentación necesaria para el cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la construcción, lista de verificación, control, ensayos y pruebas, y que éstas deban de realizarse de manera simultánea el proceso constructivo. Si hablamos un poquito de las responsabilidades, vamos a indicarles que el asistente técnico como tal no tiene ninguna responsabilidad, vamos a decir, tipificada en los reglamentos. ¿Ya? Un poquito para que estén tranquilos. Quien tiene la responsabilidad, como ya lo he mencionado en varias oportunidades, son estos dos profesionales, residente y supervisor de obra. El asistente está haciendo una función de asistencia, ¿no? De ayuda al residente o al supervisor. Y que las funciones no van a ir más que de la confianza y la que te brinde este profesional al cual tú asistes, ¿no? Entonces tampoco hay que, vamos a decir, vamos a quedar mal, ¿no? Con nuestro trabajo, ¿no? No vamos a quedar mal. Entonces, si bien es cierto, no hay una responsabilidad en el papel, pero sí yo creo que hay una responsabilidad más que es de la palabra, del hombre, ¿no? Entonces, eso básicamente tenemos que nosotros tener en cuenta, ¿no? Porque no hay una responsabilidad escrita, nosotros vamos a abusar de eso haciendo cualquier cosa, ¿no? Vamos a decir que la situación se tiene que desarrollar con mucho respeto, con mucha consideración y con mucha responsabilidad, como le indica ahí, ¿ya? Entonces, pueden ser que algunas instituciones en el tema de contratos a los asistentes sí plasmen responsabilidad, pero no van a ser más que una responsabilidad probablemente administrativa, pero no así es la responsabilidad como si la tienen estos dos profesionales, residente y supervisor, ¿no? Que ellos sí, pues son los, vamos a decir, los principales responsables de la obra. En cuanto a los requisitos, este asistente, como ya también les mencionaba, no tiene ningún requisito, vamos a decir, en la normativa. Los requisitos que este debe de cumplir básicamente van a ir en función a las exigencias del proyecto o de la institución que lo requiera. Puede ser un ingeniero titulado con experiencia, puede ser un ingeniero que recién ingresa, puede ser un bachiller o en bachiller en ingeniería o arquitectura, puede ser también un técnico, ¿no? Puede ser un estudiante, en fin, va a depender de las exigencias, de los términos de referencia de ese proyecto, ¿no? Que la institución haya creído conveniente. Puede ser también un técnico, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la personalidad, los asistentes deben de tener una personalidad práctica, funcional. Recuerden que a veces los residentes están muy cargados o los supervisores están muy cargados con las labores de que por sí tienen que hacer. Entonces el asistente va un poquito a refrescar esa labor, va a refrescar un poquito esa presión que tienen que hacer con tantas cosas que en realidad pues se ven en las obras, ¿no? Entonces el asistente tiene que ser así proactivo, tiene que ser funcional, tratar de asistir en todo lo que corresponde a la carrera, tener una capacidad también en algunos casos para tomar decisiones, habilidad para organizar y dirigir grupos de trabajo, facilitar para tratar personal con diferentes preparación, criterios y caracteres, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el asistente no es el que está a cargo de la obra, sino que es el que asiste al profesional, pero muchas de las veces él es el que está en más contacto con la gente, porque el residente a veces ni lo conoce, a veces va un ratito, da las órdenes y quien deja a cargo ahí es al asistente. Y más lo conocen al asistente que al residente o al supervisor, esa es la verdad. Pero no por eso, en primer lugar, vamos a abusar de ello, ¿no es cierto? Usurpando de repente funciones, porque eso también está mal. Y dos, tenemos que tener también parte de esta facilidad en poder desenvolvernos y transmitir el mensaje y comunicarnos adecuadamente con todos los que están involucrados en mi obra. ¿Sí? Eso también hay que tenerlo presente, ¿ya? En cuanto a las funciones, el asistente técnico en obra de construcción, vamos a mencionar sus funciones antes, durante y después de la ejecución. Antes de la ejecución de la obra, vamos a decir que los asistentes técnicos tienen que tener un trato directo con el residente de la obra, ¿sí? Es importante la comunicación.
Aquí cuando cada uno quiere ir por su lado, no va a funcionar la cosa. Bien se dice que la unión hace la fuerza. Entonces, tiene que haber una comunicación constante entre el residente, entre el supervisor y sus asistentes, porque si imagínense que los asistentes son la mano derecha de estos profesionales y no hay una comunicación fluida entre ambos, las cosas van a estar mal, los mensajes no van a llegar, vamos a decir, claros. La comunicación es vital y por ahí se tiene que empezar. Asimismo, apoyar en el planeamiento y programación de la ejecución de la obra. Es importante que cada día o que cada término de la jornada de trabajo se haga una programación, una planeación de las actividades que hay que hacer al día siguiente, porque también he podido observar que cuando estamos ejecutando, también me ha pasado a mí cuando recién empecé haciendo mi labor, llegas a obra sin un plan de trabajo y como que no sabes cómo disponer, sobre todo cuando hay mucha gente a cargo, ¿no? Entonces, para no perder estos recursos humanos, sobre todo me refiero al pago de la mano de obra, porque eso es un montón de plata, cuando son muchos, un montón de plata, perder minutos que la gente esté parada sin hacer nada. Entonces, es armar tus planes de trabajo. Y estos van a ser, vamos a decir, actualizados. Son bastantes, vamos a decir, cambiantes y se van a adecuar a las circunstancias, ¿no? Vamos a ver cómo terminamos la jornada de trabajo, qué estamos programando para mañana, o qué es lo que está planificado, y si que realmente vamos a poder ejecutar eso, si contamos con los recursos, si contamos con la logística. Entonces, para eso tenemos que armar, ¿no? Un día antes para que el día siguiente no esperemos estar en campo, que la gente esté parada sin saber qué hacer y recién pongamos a decir y qué habrá que hacer, ¿no? Y hasta eso se pierdan horas de trabajo. Entonces eso hay que tener también en cuenta que los asistentes tienen que apoyar porque a veces el ingeniero no está, y quién mejor que los asistentes que son los que están permanentes en campo para que puedan dar esa opinión, para que puedan dar esa iniciativa. Ingeniero, mira, ya pasamos esto, mañana según el cronograma nos corresponde esto, contamos con estos recursos o no contamos para que se pueda trabajar adecuadamente. Luego es que también apoyen en la programación, como ya les mencionaba, de uso y adquisición de insumos, que va a depender de su plan de trabajo, de su cronograma que se tenga, ¿correcto? Cada día y estos vayan a realizarse los días siguientes. Hay que asumir con responsabilidad las labores que asignen sus jefes inmediatos, ya sea el residente y supervisor. Por eso yo les digo que siempre una de las cosas vitales en cuanto a los asistentes es el respeto en la comunicación. Cuando se pierde respeto, se pierde todo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a respetarnos en primer lugar a nosotros y por ende vamos a respetar a los demás. Eso es fundamental. Comunicación. Hay que aprender a comunicarnos también con nosotros mismos, ¿no? Eso es importante, partir por nosotros y luego vamos por ende también a comunicarnos adecuadamente con todos los que se involucran con nosotros, ¿no? Entonces, el asistente, recuerden, es un profesional, es un estudiante, es un futuro profesional que tiene esas condiciones de que, gracias a Dios, tiene esa apertura, ¿no? Tiene esa disposición a ayudar, tiene esa disposición a que ustedes vayan moldeándola, que vayan transmitiendo su mensaje y ellos lo puedan hacer realidad. Entonces hay que aprovechar esas cosas buenas que tienen los asistentes para que nos descarguen un poco el trabajo y que también se vayan dando las cosas correctamente en función a su reglamento, ¿no? Durante la ejecución de la obra, el asistente de por sí tiene una función fundamental que es la de integrarse plenamente en la ejecución de la obra. Para ello tengo que tener el expediente técnico, leerme el expediente técnico, conocer el expediente técnico para que yo pueda estar involucrado en este, porque el desconocimiento del expediente técnico pues va a hacer que no sepan ni siquiera qué partidas hay que ejecutar, ni siquiera de repente dónde encuentro ese elemento, en qué lámina estará, qué dice mi especificación técnica, cuál es su rendimiento, ¿no? Datos importantes que nosotros necesitamos saber en campo. Entonces, el asistente, por eso es que sus jefes inmediatos les proporcionan los expedientes técnicos para que estos puedan también leerlos, para que estos puedan integrarse plenamente al mismo, porque el desconocimiento no le permite tener clara la situación, ¿sí? Entonces, conociendo, leyendo el expediente técnico y otros documentos que tal vez crean importantes los asistentes, creo que va a ser mucho mejor el manejo de los mismos.
El asistente también es aquel que representa a la empresa o entidad en temas técnicos ante la supervisión, por ejemplo, alguna sustentación de algún aspecto que se quiere ejecutar, también lo puede sustentar el asistente. El de asistir al residente o supervisor de obra en la construcción de esta obra civil, de acuerdo a los planos y las especificaciones técnicas, ejercer el uso adecuado de los equipos pesados y livianos, rendimiento y eficiencia, en función de estos dos aspectos, realizar las valorizaciones y pago a contratistas, realizar el control de la obra, tanto de producción, ejecución y también de los costos. Durante la ejecución de la obra, el asistente técnico tiene que también, va a depender también, o sea, las funciones que te estoy indicando son funciones, vamos a decir, generales. Dada la circunstancia de a quienes estés asistiendo, ya sea un residente, supervisor, y dada, digamos, el profesional, esto puede variar, porque como ya les mencionaba también al inicio, hay profesionales que son muy celosos con su trabajo. Y mientras menos te enseñe, es mejor. Entonces, como no te van a querer enseñar o no te van a querer decir cómo hacer las cosas, simplemente te dicen que no las hagas, ¿no? De repente te mandan a cosas, contrólame los viajes, de repente estándate a cantera, ¿no? Y no te hace participar de las cosas que realmente a veces nosotros tenemos que conocer como asistente para que luego yo haga mejor mi trabajo como profesional. Hay mucho celo. Entonces, estas funciones van a ir adecuadas o delineadas también en función al profesional que tú estés asistiendo. Algunos te van a hacer que hagas de todo para que aprendas más y que en algún momento que tú estés suelto, pues tú puedas hacer tu trabajo bien, porque ya te equivocaste, ¿me entienden? Lo que se trata aquí es que el asistente se trate de equivocar lo más posible. Y para equivocarme tengo que experimentar. Si yo no experimento, no sé si me equivoco o si lo estoy haciendo bien. ¿Me entienden? Para poder nosotros decir, sí, la estoy haciendo bien, o creo que me falta, o creo que sí, estoy fortalecido en esto, pues yo tengo que realizarlo. Me tienen que empujar a la piscina, obviamente con mis herramientas, y yo lo voy a saber hacer. Pero si ni siquiera te sueltan a la piscina, imagínense, ¿de qué estamos hablando? Que no vas a poder completar ese proceso de asistencia, que es una etapa previa, ¿no? A que ustedes asuman con todas las responsabilidades sus labores como residente supervisor. Entonces estas funciones son generales, es lo ideal que deberían de realizar, pero esto van a estar sujetas, vuelvo a repetir, a lo que su jefe inmediato les dé como tal. Durante la ejecución de la obra, por ejemplo, una de las funciones que sí debería de tenerse en cuenta es la que los asistentes controlen los avances de las obras. Y esta información la van a sacar a través de los informes que presenta el residente al supervisor, de los informes semanales, quincenales, mensuales. Así también lo van a poder observar el avance de la obra en las famosas curvas S, ¿no? Ahí se van a poder dar cuenta de la situación, del estado de la obra. Y sobre todo, qué medidas tomamos. Si sabemos que estamos en atraso, como equipo, qué medidas vamos a tomar, ¿no? Si estamos igual, seguir con las mismas, de repente, con el mismo plan de trabajo, ¿no? Entonces, básicamente me permite poder medir, ¿no? Y por lo tanto, actuar también, ¿ya? Entonces, este aspecto del control de tu obra, de la situación de tu obra, es decir, cómo están mis avances, estamos avanzando, avanzados o adelantados, estamos atrasados o estamos normales, ¿no? Entonces, eso me va a permitir tomar las acciones pertinentes y esa información la puedo ver, como lo indica ahí, mis informes mensuales, específicamente en las curvas S. También participar, otra de las funciones durante la ejecución de la obra que también sería importante que la realicen es la de participar en la elaboración de documentos técnicos, por ejemplo, en la actualización de presupuestos, en las valorizaciones de obra, en de repente una prestación adicional que se quiere realizar, en un trámite de un mayor metrado, de una ampliación de plazo. Es importante que ustedes sepan, porque ya les digo que en esta etapa de asistentes técnicos ustedes tienen toda en la apertura de equivocarse y no les va a pasar nada más que una gritada de su jefe inmediato. Pero no hay ninguna responsabilidad civil, vamos a decir administrativa, penal que cargar, como sí lo van a tener cuando sean profesionales, residente supervisor. Entonces es ahí donde nos da esa confianza, entre comillas, para poder hacer las cosas sin miedo, pues, ¿no?
para poder tener ese tiempo de revisar todo y decir, creo que este es el camino, y si me equivoco, pues bueno, me equivoqué, no estoy asistente. Pero como está mi jefe inmediato, él me va a ayudar y me va a orientar de la mejor manera. Y si no lo hace, pues bueno, experimentaré solo. Pero por lo tanto tengo una tranquilidad de que no va a haber una responsabilidad, como si lo va a haber cuando estés solo. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tratar de estar metidos en todo lo que es documentación técnica y sobre todo la que tenga que ver con plazos, con procedimientos, que nos diga nuestro reglamento, para que cuando yo sea ingeniero también sepa cómo hacerlo. Realizar los metrados, digamos, de replanteo, los metrados adicionales, tal vez que haya para formar una prestación adicional, deductivos, ¿no? Entre otros. Efectuar junto al residente supervisor también la dirección de la obra. Obviamente, el asistente es el apoyo del residente o supervisor y es parte del equipo de trabajo y como tal también se tiene que involucrar en los mismos, ¿ya? Lo que incluye, nos dice, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, procedimientos constructivos, verificación de los materiales y el control de calidad de los mismos. Durante la ejecución de la obra también, el asistente participa en lo que es el diseño del plan de seguridad y salud en la obra, también puede participar en lo que es el diseño del plan de seguridad en COVID, ¿no? Mientras más cositas vean, pues mucho mejor va a ser para ustedes, porque cuando ya sean ingenieros, van a tener esa antesala, van a tener esa experiencia, ¿ya? También contar con suficiente capacidad y conocimientos, ¿no? De la carrera, como para, digamos, lo que refiere a diseño, y también lo que refiere a ejecución, ¿no? De sus proyectos. Supervisar el trabajo del asistente administrativo y la entrega oportuna de los materiales. Si tuviera un asistente administrativo o contable, pues hay que también coordinar con él para que pueda asistir en cuanto a la entrega de los recursos. Hay que mantener constante comunicación con el área técnica, área de ingeniería, área de infraestructura, de la entidad o la empresa. Coordinar sobre los trabajos de la construcción permanentemente, supervisar al personal, supervisar el avance de la obra y supervisar también al contratista. También, en cuanto a las funciones después de la ejecución de la obra, es importante mencionarles que el asistente puede también, si es que tiene la venia y la buena fe de su jefe inmediato, puede participar también en la informe de liquidación. Le puede ayudar mucho el asistente al ingeniero, ¿no? Obviamente ya eso es, como les digo, va a estar sujeto a lo que disponga esos jefes inmediatos. No es obligación, pero si ellos disponen que le ayude en la liquidación, podrá participar en la liquidación. También en hacer su informe final, ¿no? Con los metrados realmente ejecutados, con de repente algunos vicios ocultos que se pudieron haber presentado, ¿no? Y la actualización, no sé, se me ocurre de algunas documentaciones, ¿no? Todo lo que tengan que ver después de la obra y en función a la función residente y supervisor, el asistente va a tener que apoyarse, que lo cree conveniente también el jefe inmediato, porque es después de la ejecución ya. Mantener archivada y al día toda la documentación necesaria también, la técnica, porque a veces los residentes ni siquiera están constantemente en obra y los documentos están por aquí y por allá, entonces el asistente como que está más tiempo y un poquito está con la frescura de solamente digamos, no ver toda la obra, puede apoyarnos en eso. En obras públicas, papelito manda. Tener al día toda tu documentación es fundamental. Bien. En cuanto al cuaderno de obra, ya sabemos que por tema de pandemia, los cuadernos de obra se han implementado a lo que son cuadernos de obras digitales, ¿no? Un poquito ya va quedando desfasados los cuadernos de obra físicos, ¿no? Pero hay obras en las que aún se siguen manteniendo los cuadernos de obra físicos, pero también se han implementado los cuadernos de obras digitales, sobre todo para obras por administración directa, se está pues, exigiendo estos cuadernos de obras digitales. Los cuadernos de obras, ya sean físicos, digitales, son documentos de carácter oficial que van a registrar todos los acontecimientos importantes que se producen en la ejecución de un proyecto, ¿ya? Los cuadernos de obras, como ya se mencionó, van a ser de dos, o vamos a decir que se tiene bajo dos concepciones, los cuadernos de obras digitales y los cuadernos de obra físicos. Los cuadernos de obra físicos, si es que aún se manejan, deben de ser firmados por el inspector o supervisor. Asumo que el digital no lo he manejado aún, pero que también debe tener esta misma disposición en cuanto a la firma en todos sus días de asiento del inspector y supervisor, y que aquí se van a estipular los hechos más relevantes durante la ejecución de la obra.
Los cuadernos de obra son documentos que están exigidos por nuestra resolución de Contraloría, la 195-88-CG, ¿no? Es la que exige el uso obligatorio de estos cuadernos de obra, ¿ya? En cuanto a las responsabilidades por el mal manejo de un cuaderno de obra, pues tenemos responsabilidad administrativa, civil y penal. La responsabilidad administrativa es cuando no se registra de manera oportuna los acontecimientos importantes en el proyecto. La civil cuando se registra una acción que no ha ocurrido y que ocasiona un pago a la institución. Y la penal es cuando se aprueba por parte del residente un adicional de obra por vicios ocultos sin que esta dificultad en sí haya ocurrido. También hay delitos. En cuanto al manejo del cuaderno de obra y en relación a la administración pública, existen 3 tipos de delitos: la colusión, el peculado y la malversación de fondos. La colusión es un delito que se paga con pena privativa de la libertad no menor de 3 años ni mayor de 15 años. El peculado es un delito que se paga con pena privativa de la libertad no menor de 2 años ni mayor de 8. Y la malversación es un delito que también tiene una pena no menor de 1 año ni mayor de 4 años. En cuanto a los profesionales que son responsables de una obra, pues hablamos de residente y supervisor. En cuanto a una modalidad de ejecución, administración directa, quien es el responsable de la ejecución es el ingeniero residente o ingeniero inspector. Si es que este tiene una contratación menor a 170 UITs, y el responsable de la supervisión es el supervisor de obras. En cuanto a una modalidad de ejecución contrata, el responsable de la ejecución es el residente de la obra, que puede ser un ingeniero o arquitecto, y el responsable de ejecución es el supervisor de la obra o inspector de la obra. En cuanto a los requisitos para ejercer la profesión, nos dice el Decreto Supremo número 316-2008-Vivienda, que existen 3 requisitos para poder ejercer la profesión. Primero, tener un título profesional. Segundo, contar con un CIP, o sea, estar colegiado. Y tercero, estar habilitado. Quien ejerza la profesión sin estar, digamos, concordante con los requisitos exigibles, será causal para una sanción penal. Y esto está tipificado en el artículo 363 del Código Penal. Ya este Código Penal, el 363, nos indica que este profesional que ejerce la carrera ilegalmente, es decir, que no haya cumplido con los requisitos exigibles, será reprimido de su libertad entre 1 a 4 años. Para hablar rápidamente de estos 2 profesionales, decíamos que el residente es aquel profesional que se va a encargar de la ejecución de la obra, de la producción, de los procesos constructivos de mi proyecto, y que su designación de este profesional es de suma importancia para que en la obra se pueda garantizar pues el éxito de la misma. Porque por más que tengamos los mejores recursos, por más que tengamos el mejor expediente técnico, si es que no se tiene un buen capitán, definitivamente ese barco se va a pique. ¿Ya? Entonces la presencia del residente es de suma importancia. Es como que si el papá tiene que estar en casa. A veces tratamos de suplir, decir, no importa que el papá no esté. Hay casos en que no, pues no, realmente ya pues no hay forma. Pero en los casos en los que sí puede estar papá en casa y pueda contribuir a la formación, por ejemplo, de los hijos, a hacer que el hogar sea más sólido, entonces eso va a hacer que ese hogar pues sea mucho más, como lo menciono, sólido, fuerte, ¿no? Menos vulnerable de repente a los problemas. Igual es en una obra. El residente es como el papá, tiene que estar permanente, tiene que conocer cómo se hace a su criatura, como siempre menciono, y tiene que estar ahí constantemente monitoreando sus avances, qué falta, cómo lo organizo, cómo dirijo. Es esencial. Por lo tanto, la ausencia de este también va a traducirse en que haya problemas en la obra, a que no hayan avances en la obra. ¿Entienden? Entonces es importante en ese sentido ello. El artículo 179 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado nos indica que un residente de obra puede ser un ingeniero o arquitecto. En todo caso va a depender de la naturaleza de la obra que sea un ingeniero o arquitecto, pero en todos los aspectos este debe de ser colegiado, habilitado y especializado. Debe tener una experiencia de 2 años a más en la especialidad según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra que me exija, ¿sí? Su participación es permanente y directa en la obra. Este asume la dirección o conducción técnica, también administrativa, también financiera y también contractual. El residente es el representante
o representa al contratista para efectos ordinarios de la obra, pero no está facultado, está bien que sea quien representa al contratista, pero no está facultado a pactar modificaciones al contrato. Y es el responsable de la dirección de la obra o de llevar a cabo el proyecto encomendado con la calidad, tiempo y costo considerado, lleva la programación y control de las actividades y asimismo va a coordinar con el personal que trabaje en obra, contratista, supervisor y la entidad. Salvo en obras que es convocadas por paquetes, el residente podrá hacer más de una obra, pero esto ya es de responsabilidad de la entidad. Si es que convoca obras por paquete y decide colocar un solo residente para todas las obras, ya será responsabilidad de la entidad en cuanto a la garantía de la calidad de sus obras. Eso dependerá de la entidad. El Reglamento Nacional de Edificaciones en su norma G030 indica que el residente de obra es aquel profesional responsable de dirigir la obra en la que debe de asegurar que la ejecución de ésta se realice de conformidad con el proyecto aprobado y la licencia respectiva y que cumpla con lo normado con el presente reglamento. El residente va a encargarse de la ejecución de la obra bajo 3 pilares: calidad, costo, tiempo. Por lo tanto, es importante que también verifique el cumplimiento de estos parámetros. Calidad a través de las especificaciones técnicas, su expediente técnico, los controles que haga. Costo en función a la evaluación de los costos unitarios en la parte presupuestal y tiempo también en función a la evaluación de sus cronogramas para ver si estamos en el tiempo indicado o no. Bueno, esto es parte del perfil del profesional que lo voy a dejar ahí. Eso es importante también tener en cuenta, pero fundamentalmente va a encargarse en relación a la ejecución. El supervisor de la obra es aquel profesional o persona representante de la entidad que financia la obra y que realiza la actividad de supervisar la ejecución de la obra que realiza el contratista. Su objetivo del supervisor es controlar tiempo, calidad y costo de la obra. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma G030, nos indica que el supervisor tiene una función fundamental, que es la de verificar, que es la de controlar que la obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados y que se sigan los procesos constructivos acordes con la naturaleza de la obra y que se cumplan con los plazos y costos previstos en el contrato de la obra. En cuanto al supervisor, también existen 2 tipos de definiciones. Tenemos el inspector y tenemos el supervisor de obra. El inspector será un profesional, funcionario o servidor de la entidad, mientras que el supervisor será una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin, y en el caso de ser una persona jurídica, esta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra. En cuanto al rol de la supervisión, vemos que la supervisión tiene un rol bastante importante e interactúa con todos, ¿no? La supervisión informa, coordina, asesora a la entidad. La supervisión coordina con el proyectista. La entidad emite una opinión al proyectista. La supervisión brinda, digamos, las soluciones y también controla, ¿no es cierto?, la obra en relación al contratista, ¿no? Brinda las soluciones al contratista y también controla al contratista. En cuanto al supervisor de obras, esta se puede ejecutar en 2 ámbitos, sector privado y sector público. En cuanto al sector privado, vamos a decir que los propietarios determinan a su supervisor según sus necesidades, se formula un contrato privado. En cuanto al sector público, el Estado determina a su supervisor según las normas vigentes y se formula un contrato administrativo o público. En cuanto al supervisor de obras, según el Decreto Supremo número 184-2008-EF, que ahora es el 2018-F, nos indica que el inspector es un profesional, funcionario, servidor de la entidad, no menos de 2 años de ejercicio profesional y no requiere registro de consultor de obras del OCE. El supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En cuanto a una persona natural, esta no debe tener un tiempo menor de 2 años en el ejercicio de la profesión. Y si requiere registro de consultor de obras, ¿no?, para que pueda ejercer su trabajo, requiere un registro del OCE. Tenemos también el artículo 186 del Decreto Supremo
de la Ley de Contrataciones con el Estado, donde nos indica las consideraciones ya indicadas también o mencionadas anteriormente en relación al supervisor. Fundamentalmente el supervisor es aquel profesional que se va a encargar del control, del monitoreo. Y en esencia la norma indica que este profesional debe tener una permanencia exclusiva en las obras, no debe de tener más de 2 obras a cargo, por ejemplo. Es aquel profesional que se encarga de hacer el monitoreo, el control constante a la obra. Puede ser una persona natural o jurídica, nos dicen cuánto su experiencia no puede ser menor de 2 años en la especialidad que se solicite y que puede ser un inspector o supervisor, ¿ya? En cuanto a las funciones, tenemos que este supervisor tiene funciones en la etapa antes del inicio de la obra, durante la obra y después de la obra. En cuanto a la etapa de antes del inicio de la obra, así como al residente también, hay una función fundamental que es la revisión del expediente técnico. Esa yo considero es una función fundamental, porque sin eso vamos a estar como que vendados en cuanto a la situación de la obra, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo va el expediente técnico en relación a lo que yo voy a ejecutar, ¿correcto? Entonces eso fundamentalmente se logra revisando el expediente técnico, no solamente el residente, sino también el supervisor. Asimismo, del reconocimiento del área de trabajo, la compatibilidad y verificación en campo de los proyectos, revisión de las especificaciones técnicas, revisión del presupuesto, elaboración y presentación de los informes con las recomendaciones complementarias. También durante la ejecución hay un control técnico, hay un control económico y hay un control del contrato, ¿no? Que realiza este supervisor, ¿no? Que también lo mencionábamos un poquito al inicio cuando hablábamos de las áreas de la ingeniería, para que el asistente sepa en qué va a asistir al residente y al supervisor. En la etapa final, que es la final en cuanto a la gestión, tenemos que este va a participar de las pruebas de puesta en marcha, la recepción de la obra y la liquidación del contrato del supervisor. Bien, y finalmente tenemos algunos alcances sobre la inspección o supervisión de las obras. En cuanto a estos alcances, en primer lugar decimos que para que se inicie la obra, la entidad debe notificar al contratista quién es el inspector o supervisor de la obra, ¿correcto? Asimismo, decimos que el supervisor aprueba los documentos sustentatorios de la solicitud de adicionales de obra, revisa también el informe técnico sobre el expediente técnico presentado por el contratista, verifica el oportuno otorgamiento del adelanto para materiales e insumos si es que lo solicita el contratista, debe encontrarse permanentemente en la obra y cumplir sus funciones directamente, y no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo en obras contratadas por paquete. Bien, muchísimas gracias. Eso ha sido todo lo que les he querido dar como alcances en cuanto a la asistencia técnica en obras públicas. Creo que se suma y de vital conocimiento para ustedes, sobre todo enfocarse en las labores que realiza residente y supervisor, y poquito tenerlas bien claras para que cuando ustedes vayan a campo como asistentes puedan asistir adecuadamente, ¿no? Sin ningún inconveniente, ya sea que les sean los alcances o les va a fortalecer aún más en cuanto a lo que tienen que hacer, o si no les dan los alcances, pues ustedes ya van a tener la noción de en qué asistir al residente y al supervisor, ¿sí? Bien, eso ha sido todo en esta sesión. A mí nos quedan pocos minutos, creo, para poder escucharle algunas consultas o dudas que tengan al respecto. Bien, ingeniera, muchas gracias por la sesión. Efectivamente tenemos todavía algunos minutos cortitos, sin embargo, a ver, vamos a hacer la invitación a los que están conectados vía Facebook. Si tienen alguna pregunta, por favor, ingresen en la caja de comentarios de esta transmisión, ¿ya? Mientras ello, vamos saludando a Osvaldo Mostacero también. Menciona, buenas noches a todos, excelente curso. Felicitaciones para la ingeniera Elena también, ahí está. Bien. A ver, mientras ello, recuerden también, en instantes vamos a ingresar a brindarles información respecto a la certificación, ¿no? En pantalla está el número también de WhatsApp, ¿ya? Bien, ingeniera, creo que, bueno, de momento está todo claro en la sesión del día de hoy. Y estaremos coordinando ya para las próximas transmisiones también de este año y, bueno, para el siguiente año 2022. Ingeniera Elena, muchas gracias. Sí, gracias también a ustedes y espero realmente que
el tema del día de hoy haya calado en mucho de los estudiantes, de repente de futuros profesionales o profesionales, siempre es importante mantener la humildad y la apertura en cuanto a los conocimientos y a lo que, bueno, la vida nos brinda, ¿no? Entonces, en el lado del asistente, siempre tener esa apertura, esa humildad en seguir aprendiendo, seguir fortaleciéndose en cuanto a personas como tal, luego a profesionales, ¿no? Y todos estos conocimientos nos ayudan mucho de lo que puedan adquirir también en sus jefes inmediatos, de los problemas que también se presentan en las obras. Y si nos toca del lado de los jefes inmediatos, también seamos mejor dicho, gratificantes con la vida, y hay que también enseñarle a los asistentes, ¿no? No hay que tener esa mezquindad de no abrirles las puertas, de no enseñarles lo poco, mucho que sabemos, porque creo que eso es importante en la vida, devolverle lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, dejemos de lado esa mezquindad, hagamos que estos asistentes puedan adquirir lo mejor de nosotros, ¿no? Y si eso les va a permitir ser mejores profesionales tal vez que nosotros y contribuir a que nuestro Perú sea más grande y dejemos de lado las partes negativas, la corrupción, que la ingeniería solamente es para esto, lo otro, dejemos de lado y que esto pues se mejore. Esa es la idea, creo yo, también de estos espacios para poder transmitir otro tipo de mensajes, ¿no? A los asistentes, que no solamente las cosas se